Hola, buenos días, bienvenidos. Vamos a esperar un par de minutos que se vaya conectando los asistentes y empezamos. Buenos días, pues vamos a empezar ya el webinar. Soy Isabel Sabadí, soy la directora de Vendidos@Network. Bienvenidos todos. Hoy vamos a hablar de oficinas saludables y circulares, cómo mejorar la productividad y el bienestar a la vez que combatimos el cambio climático, que es posible y ya sucede. Hoy tenemos a David Motos y Antonio Bernal que nos explicarán cómo hacer esto posible. Por una parte, David nos va a explicar, nos va a hacer una introducción en cómo podemos hacerlo y Antonio nos explicará más casos prácticos. Para que hagáis una idea, os explico un poco su biografía. David Motos es arquitecto consultor senior en el departamento de Built Environment de Cointelligent Group, del grupo Contrucia. Es arquitecto superior, lead con más de 15 años de experiencia en todas las fases del proyecto arquitectónico, especializado en la asesoría energética, sostenible y medioambiental aplicada a los proyectos y procesos, con el objetivo de definir las estrategias y herramientas necesarias para ayudar a las empresas, proyectos en su transición hacia la economía circular desde los espacios, aplicando el I+D+I. Antonio Bernal es director de estudios y diseño del Grupo Construcia, licenciado en arquitectura por la Universidad Politécnica de Madrid. Cuenta con una dilatada trayectoria de más de 20 años de experiencia profesional. Se define como un profesional que cree en la innovación y la transformación del sector. Eso es muy interesante para nosotros que promovemos la innovación pues aún más, transformando el sector hacia un nuevo paradigma basado en la construcción circular. Un nuevo modelo que genera impacto positivo en las personas, en el medio ambiente y en la economía, utilizando materiales saludables y sin generar residuos. En sus proyectos, Bernal aplica la metodología propia Learn to Krangle, Construcia, que nos explicará, que fusionan los principios de economía circular, Krangle to Krangle, con la metodología de Lean Construction. Pues bienvenidos, muchas gracias por estar aquí para explicarnos a vuestra perspectiva cómo podemos mejorar las oficinas. Primero de todo van a hacer la exposición, guardaremos las preguntas para el final de la sesión, podéis ir introduciendo en el espacio de preguntas y respuestas y al final de todo las contestaremos.
Ya sin más, doy paso a David Motos. Muy bien. Bueno, hola a todos, todas. Muchas gracias, Isabel, Irene y a la plataforma 22@networking por darnos esta oportunidad de explicar lo que hacemos, lo que queremos hacer y cómo intentamos hacerlo. Y sin más, voy a compartir pantalla y daré una primera parte de exposición más de todo el concepto de las oficinas saludables y circulares. Vale, ¿veis mi pantalla correctamente? Sí, sí. Sí, perfecto. Muy bien. A ver, perfecto. Bueno, nosotros, el Grupo Construcía, somos el primer grupo empresarial que ofrece servicios de circularidad en toda Europa. Somos un grupo formado por 4 empresas, constructora, Construcía, instaladora, Construcía e Instalaciones, la parte de consultoría ambiental de EIG y también Circular Capital como sociedad de gestión de inversiones. Nos permite atacar todos los proyectos desde el principio hasta el final, para trabajar, ¿no?, en que todos los negocios regeneren los ecosistemas y la sociedad. Bien, a la pregunta de cómo mejoramos la productividad de las oficinas y a la vez combatimos el cambio climático. Primero nos teníamos que poner un poco en el contexto a nivel europeo. A nivel gubernamental, la Unión Europea estableció una clara ruta hacia la circularidad, estableciendo los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 17 objetivos globales, interconectados, que están diseñados para lograr un futuro mejor y más sostenible para todos, para intentar alcanzarlos 2030-2050. A su vez, esto se transforma en el Plan de Acción Europeo, que pretende que a nivel continental Europa se transforme en el 2050 en el primer continente climáticamente neutro. De esta manera han surgido 2 elementos. Tenemos los reglamentos y normativas de la EU Taxonomy, que es una herramienta científica, con base sólida científica y transparente, que intenta pautar a las empresas inversores y dotarlos de un lenguaje común para cuantificar las inversiones calificadas como sostenibles, respondiendo a los ODS que hemos hablado antiguamente. Y junto a ellas tenemos una herramienta, una traducción de estos objetivos, que es el marco Level, traducidos al entorno construido, ¿no?, que nos permite atacar la edificación basado en criterios de economía circular, teniendo en cuenta todo el ciclo de vida del edificio. De esta manera se intenta tener un lenguaje común más allá de las múltiples certificaciones que existen hoy en día, ¿no?, conocidas por todos, LEED, BREEAM, DGNB, CASB, etcétera, para tener un lenguaje común a nivel de la Comunidad Europea. ¿Cuál es la relación entre esta Agenda 2030, la EU Taxonomy y el EBELS asociado a las empresas? Sabemos que las decisiones de la corporación pueden tener un impacto positivo sobre la sociedad. Entonces es muy importante valorar que cada acción de la empresa de una manera holística y cómo repercute más allá de los elementos financieros. Es decir, que en este nuevo contexto aparecen los ESG, los Environmental, Social and Governance, que están realizados con los ODS, que son unos reports, unas memorias, donde se ha adquirido la figura del inversor socialmente responsable. Es decir, son elementos que permiten a dichos inversores valorar las inversiones más allá de los elementos financieros, es decir, valorarlas desde parámetros como emisiones de gases de efecto invernadero, la gestión de la energía del agua, residuos, salud y bienestar, la circularidad, protección de la diversidad, equidad social, transparencia, etcétera, siempre basado en la parte ambiental, social y de gobernanza y de relación entre las personas. Perfecto. ¿Cómo podemos o cómo entendemos nosotros que debemos contribuir? Esta frase es, digamos, como el leitmotiv, ¿no?, de nuestro ADN, ¿no?, que es entender los edificios como árboles y las ciudades como bosques, extrapolando el funcionamiento que hace un árbol dentro de un ecosistema, ¿no?, que es que albergan vida, limpiar el aire, enriquecen los suelos, proveen de alimento, se autorreproducen, aportan belleza y crean microclimas. Es intentar trasladar todos estos ítems al lenguaje de edificación. Para esto utilizamos el marco Levels, ¿no?, para poder alinear todas las herramientas y criterios de diseño que posteriormente explicaremos. El marco Levels, muy rápidamente, consta de 6 macroobjetivos, ¿no?, emisiones de gas invernadero, circularidad, agua, salud, resiliencia y optimización del ciclo de vida.
con 16 indicadores repartidos entre estos 6 macroobjetivos. Entonces, podemos ir atacando este marco en las diferentes fases, a nivel de Levels 1, que es a nivel cualitativo, en la fase de diseño y conceptual del proyecto, Levels 2, que es otro vector más cuantitativo, que ya es la fase de detalle de construcción y proyecto ejecutivo, y Level 3, que es en la parte más de comportamiento del edificio as-built. Para implementar todos estos criterios de economía circular, nos basamos sobre todo en el concepto del Cradle to Cradle, que es un concepto que surgió en el 2022 como respuesta a la insostenibilidad del modelo tradicional lineal de producción, gracias a Michael Braunherr, que es un químico, y William McDonough, arquitecto. Aquí nuevamente vemos como ya la fusión de perfiles diferentes son lo que nos permiten ir avanzando, ir más allá. Y estas bases las estipularon en el libro del Cradle to Cradle, rediseñando la forma en la que hacemos las cosas. Con una, digamos, innovadora y cambio de paradigma, transformando el modelo lineal de la economía lineal en la economía circular. Con principalmente estos tres conceptos, que es convertir los residuos en nutrientes, es decir, entender que todos los residuos pueden ser un nutriente biológico, que serían los que vemos en la izquierda, que podemos otra vez reordenar en la tierra para volver a generar productos, o bien los nutrientes tecnológicos, que es cómo desgranar desde la parte de diseño los elementos que componen un elemento tecnológico para poder y volver a reaprovecharlos continuamente. Todo esto bajo el paraguas de las energías limpias y renovables y sobre todo también fomentando la diversidad, es decir, de diseñar los productos teniendo en cuenta las características biológicas, sociales y culturales del lugar allí donde van a ir destinados. ¿Cómo lo podemos implementar y actuar sobre los diferentes vectores de impacto de las oficinas? Nosotros consideramos que se puede establecer y organizar todos los elementos del edificio en diferentes categorías, con diferentes tiempos de recirculación dentro de la vida útil del edificio. Es decir, entender el edificio como un banco de materiales, donde tenemos una parte, digamos, estática, que sería el emplazamiento, que digamos solo tiene un uso, la parte de estructura también, y luego como las diferentes pieles o categorías, ya sea la envolvente, las particiones, elementos de instalaciones y mobiliario, tienen más ciclos de uso, ¿no? Particiones, más o menos podemos decir que 3 ciclos a lo largo de toda la vida útil del edificio, las instalaciones y sobre todo el mobiliario. Entonces, bajo este concepto, para nosotros un espacio circular es aquel que está diseñado para el desmontaje, es decir, que se piensa ya desde el diseño de una forma modular para permitir ese desmontaje y permitir actuar sobre los diferentes ciclos de vida que hemos comentado. También que dichos productos en sí también sean seguros y saludables, lo cual quiere decir que los tenemos también que ser trazables para entender la composición de los mismos, si son materiales heterogéneos o homogéneos y cómo van a volver a estar dentro del sistema circular, y sobre todo que sean saludables y seguros, es decir, hay que sean libres de toxicidad y a su vez tengan ya unos criterios que van más allá, digamos, de la normativa actual, sabiendo que en un futuro los materiales que tengas instalados en tu edificio van a cumplir con los requerimientos que vendrán a posteriori. Es un poco lo que hablamos, ¿no? Listo para nuevos modelos de negocio también, y explotar el sistema con conceptos del edificio como servicio y bancos de materiales, pero principalmente es diseñar para el desensamblaje y la salubridad y seguridad de dichos materiales. Este diseño circular lo tenemos que aplicar desde el inicio de todas las fases de proyecto para poder analizar todos los integrantes de todas las fases de proyecto. Por eso es muy importante el trabajo colaborativo y sobre todo la transparencia, la confianza entre todos los miembros del proyecto basados en este objetivo común. Es decir, hay que tener muy claro que todos trabajamos con este objetivo final y a veces el concepto de transparencia, ¿no? y confianza cuesta, pero una vez se establece es lo que hace avanzar más rápidamente y con mayor seguridad en todos los pasos. De manera que podemos establecer que las diferentes herramientas que ahora vamos a explicar para atacar estos diferentes conceptos las podemos dividir en una fase inicial, digamos, de entender el proyecto, unas diagnosis y unas valoraciones de impacto, cuantificaciones,
en la parte de planear, que es diseñar y ejecutar, lo que sería un proyecto básico ejecutivo, e incluso también la última fase de actuar y medir, que es una vez ya está construido, cómo entendemos ese espacio, cómo hacemos seguimiento, cómo lo cuantificamos y verificamos, porque queremos atacar toda la fase del ciclo de vida. Por eso en esta primera fase de entender, lo que queremos es identificar los materiales y productos existentes, en el caso de una renovación, para poder definir todas sus posibilidades de recircularidad y establecer un ecosistema circular entre proveedores y productos. También identificar posibles barreras de diseño por futuras adaptabilidad y lo que hablábamos antes de barreras normativas, ¿no? Adelantarnos a esa normativa futura. De manera que evaluamos los impactos de dicho proyecto sobre los recursos naturales, sobre las personas, con las herramientas de las que disponemos de análisis de ciclo de vida y el Cradle to Cradle, la certificación que ahora veremos. En la parte de planeamiento, pues tenemos la parte de diseño circular, como hablábamos, de diseñar para el desensamblaje, con el objetivo de que sean productos trazables y saludables, y los materiales sanos y circulares basados en la certificación Cradle to Cradle, que es un estándar de calidad reconocido globalmente que gestiona el Instituto Cradle to Cradle Products Innovation Institute, que es una entidad independiente, o sea, una third party verification, sin ánimo de lucro, y que valora y cuantifica y certifica todos los productos de acuerdo a criterios de economía circular y en diferentes categorías, ¿no? Material G, circularidad, justicia social, impacto sobre el agua y también en el impacto sobre el aire. Es decir, que se han certificado más de 8.000 productos. Con el grupo Construcía, pues estamos intentando y promovemos que se vayan certificando mayor número de estos productos para integrarlo en nuestros proyectos, no solo nosotros, sino ofrecerlos al mercado para que todo el mundo pueda disponer de ellos. Como os decía, esta certificación lo que pretende es entender y analizar la química escondida del producto, es decir, hay que identificar las sustancias presentes hasta un nivel de 100 ppm. Es decir, se requiere mucha información y pedir mucha información a los fabricantes para realmente poder valorar cuán heterogéneo o homogéneo es el material para poder detectar su potencial de ciclabilidad o de toxicidad. Y ahora cada vez también más promotores, arquitectos y constructores le están utilizando esta certificación de producto, no es de edificio, es del producto en sí, porque ayudan también a la obtención de créditos en la mayoría de los programas de certificación verde, como el LEED, el BREEAM, el DGNB y el WELL. Con todo esto, llegamos a una herramienta clave para nosotros, que es el pasaporte de materiales. ¿Por qué decimos que es clave? Porque esta herramienta nos permite cuantificar y ubicar en el espacio constructivo los materiales y productos utilizados en la obra, compilando toda la información relevante sobre los mismos, es decir, tanto su composición química como la cantidad de diferentes materiales por lo que está compuesto, unidades, peso, localización. Todo este desgranaje que hacemos más allá de un estado de mediciones, donde son partidas agrupadas, aquí se desgranan todos los elementos hasta llegar al producto, y cada producto ganarlo a nivel de los diferentes elementos establecidos para poder implementar los criterios de economía circular en los proyectos, porque tenemos cuantificado y trazado todos los productos, de manera que nos ayuda a entender el edificio como banco de materiales que hemos explicado antes, porque sabemos cuánto hay de cada material, con qué características y con qué especificaciones, de manera que podemos establecer criterios de take-back y de retorno con diferentes proveedores, porque lo tenemos cuantificado a la hora de establecer ese ecosistema que hablábamos, ¿no? Pues tenemos tantos kilos de madera de este tipo con una circularidad alta porque se puede desensamblar de una manera más o menos difícil en función de lo que se haya establecido en el Material Passport, de manera que también se transforma en una herramienta de diseño a nivel de toma de decisiones. No hay que entenderlo como un elemento final, sino como un elemento integrado al inicio para tomar decisiones sobre los diferentes elementos y materiales que queramos establecer, de manera que se evitan también sobre todo los residuos, ¿no?, generados a futuro en la obra. Y gracias a esta herramienta previa del pasaporte podemos establecer lo que llamamos una firma circular, ¿no?, que es a su vez otra herramienta que nos permite
medir y cuantificar el impacto y obtener indicadores sobre impacto ambiental, social y económico del edificio, es decir, sobre la salubridad, su capacidad de fiabilidad y circularidad, la huella de carbono e incluso establecer ciertos valores cuantificativos económicos de recuperabilidad de cada uno de los productos. Aquí pues, vemos un ejemplo de dicha firma donde cada uno de los parámetros están cuantificados y visualizados de manera que también es dinámica. Es una firma dinámica que se puede ir actualizando la realidad del proyecto, porque todos sabemos que el proyecto ejecutivo es de una manera, el proyecto cuando se está construyendo de una manera y el proyecto as-built de otra. Es decir, que es una herramienta dinámica que nos permite ver cómo se ha ido comportando el edificio, el proyecto, la oficina a lo largo de toda la fase proyectual. E incluso a posteriori, si hay algún cambio, también se puede actualizar. De manera muy rápida, que también Ton lo explicará después, al final, ¿no? Nosotros este enfoque holístico se podría resumir en la metodología Lean to Cradle, ¿no? Donde se resumen todas las etapas que hemos visto ahora rápidamente, ¿no? Este diagnóstico de circularidad, junto con el diseño, unas pull sessions entre todos los miembros del equipo y del proyecto, almacenamiento de los productos en un hub cercano, aplicando soluciones en Smart Solutions de prefabricación para obtener conclusiones y empezar a aplicar la obra junto con el pasaporte circular, esta plataforma de gestión de los materiales asociada al pasaporte circular y luego todos los parámetros de mantenimiento, actualización y desmontaje para sobre todo intentar establecer una plataforma de gestión de comercialización de los materiales y de gestión de nutrientes, el concepto que hablábamos antes de los residuos como nutrientes tecnológicos o biológicos. De manera que, como resumen, podríamos decir que los beneficios de unas oficinas circulares los podemos extrapolar más allá del único vector económico hasta la fecha, ¿no? Y pasar a los 3 vectores: ambiental, económico y social, que va directamente ligado con los ESGs y con la EU Taxonomy que hablábamos al principio. De manera que el retorno ambiental podemos considerar que protegemos la biodiversidad, porque desde el estudio de los materiales, de dónde vienen, dónde proviene y la evaluación de la cadena de suministro, mitigar el cambio climático, adaptar por materiales estrategias que almacenen carbono o lo devuelvan incluso, basado en el diseño, y eliminar la toxicidad, considerando materiales saludables para las personas y el medio ambiente basado en los criterios de economía de Cradle to Cradle que hemos comentado antes. Del mismo modo, a nivel de retorno social, esta economía circular que permite esa ciclabilidad nos ayuda a priorizar materiales y proveedores de servicios locales para que se alineen y se transformen para formar parte de este ecosistema, porque al final el objetivo es crear también este ecosistema a todo nuestro alrededor, de manera que podamos intentar crear un ejemplo a seguir que sea escalable y aplicable en diferentes proyectos y tipologías, con el objetivo, lógicamente, de mejorar los espacios que habitamos para el bienestar de los ocupantes. Y el retorno económico, al crear, digamos, un atractivo para el mercado, porque se le da un valor extra añadido a los activos inmobiliarios, que pueden ser de referencia, ¿no? En construcción ecológica sostenible. Esta creación de empleo asociada a este ecosistema que hablamos circular, ¿no? Que ofrece nuevas oportunidades basadas en la reutilización, remanufactura de productos, logística inversa y reparaciones, y también protegernos del riesgo a futuro con el cambio o la oscilación de las normativas, porque si ya se aunan de serie en el proyecto los más altos estándares y niveles, sabes que vas a estar protegido durante mucho periodo de los posibles cambios normativos. Bueno, esto es lo que es la parte de concepto. Ahora veamos cómo funciona con ejemplos prácticos que Ton nos compartirá. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Perfecto, pues muchas gracias, David. Antonio, si quieres ya pasar, pues podéis ir, como hemos dicho antes, incorporando las preguntas a preguntas y respuestas y las guardaremos para el final de todo. Antonio, todo tuyo el espacio. Sí, voy.
Ya estoy viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, ahora se cargará. Perfecto, Vale. ya se ve. Ok, muy bien. Bueno, os voy a explicar un caso práctico de cómo hemos aplicado todos los criterios que ha explicado David relativos a la circularidad, en este caso en nuestras oficinas en Madrid, donde se nos presentó la ocasión de poder aplicar toda la teoría que hemos venido desarrollando en los últimos años y básicamente os explicaremos cuáles han sido los pasos y cómo se ha implementado. El primer concepto que nos planteábamos al trasladarnos a una nueva oficina era cuál era el principal objetivo que queríamos conseguir de la oficina, y evidentemente era poner el foco en las personas, crear un espacio lo más atractivo posible para que nuestros trabajadores y nosotros mismos pudiésemos desarrollar el trabajo en las mejores condiciones. Y en ese sentido hicimos una comparación, ya que uno de los emblemas de Cradle to Cradle es el construir edificios como árboles. Bueno, pues nosotros, llevando eso un poco a nuestro caso concreto de la oficina, pues pensábamos que dónde mejor trabajar que en un jardín, ¿no? Que en un parque. Y ese fue un poco el motivo inicial, o uno de los generadores de ideas de nuestra oficina. Luego, como os comentaba, el objetivo de diseñar el mejor espacio para trabajar implicaba ineludiblemente poner el foco en la salud de los trabajadores, que el entorno de trabajo donde vamos a pasar realmente más tiempo incluso que en nuestras casas, por lo menos despiertos, es la salud, que sea un espacio saludable y que garantice el bienestar y el confort de los trabajadores. Al final esas son las condiciones óptimas en las que entendemos que se debe trabajar y por supuesto lo aplicamos en nuestra empresa. Para poder identificar cuál era el mejor espacio de trabajo, recurrimos a una consultora holandesa que se llama Lisman, que hace una serie de encuestas de satisfacción a los trabajadores. Identifica con un número muy alto de preguntas o en tipo test cuáles son las deficiencias y cuáles son las necesidades que los trabajadores percibimos, no las reales, sino las que percibimos. Esto tiene mucho sentido porque realmente está demostrado que la productividad depende mucho no solo del espacio o de valores tangibles del espacio objetivo, sino de la percepción que nosotros tenemos del mismo. Esto se explica claramente, por ejemplo, con la climatización, ¿no? Que la percepción que una persona tiene de un espacio donde hace mucho calor, la persona que tiene al lado a lo mejor percibe que hace mucho frío. Entonces, es la percepción la que te hace estar cómodo o incómodo, no la temperatura, que es un valor objetivo. En ese sentido, recurrimos, como os decía, a Lisman, que para hacer unas encuestas previas, antes de trasladarnos de oficina, donde identificábamos en los espacios antiguos de trabajo cómo estaban trabajando nuestros compañeros, qué espacios demandaban, qué necesidades demandaban, cuáles estaban cubiertas, cuáles se podían mejorar. En ese sentido, se hizo una encuesta previa y tuvimos una serie de conclusiones sobre las cuales nos inspiramos a la hora de hacer el diseño, intentando incorporar soluciones en el diseño que cubriesen todas las necesidades que nuestros propios empleados nos habían transmitido a través de estas encuestas. Se realizó el diseño, se hizo la implantación y a posteriori, una vez que llevábamos aquí unos meses trabajando, se volvió a hacer otra encuesta de satisfacción para chequear que realmente la percepción de nuestros trabajadores era acorde con las intenciones del proyecto. En ese sentido, la verdad es que los resultados fueron muy sorprendentes para nosotros e incluso para la propia Lisman, ya que bueno, nos ubicamos entre las 20 empresas del mundo con mejor satisfacción para los trabajadores, y bueno, tuvimos un reconocimiento incluso por la propia consultora por la excelencia de nuestra oficina en ese sentido.
Luego os explicaré los criterios de diseño que hemos tenido o que hemos implementado para obtener estos resultados tan satisfactorios. Bueno, a la hora de plantearnos el nuevo espacio, nosotros valoramos una serie de aspectos que entendíamos que tenían un impacto fundamental en las personas. Por ejemplo, la luz. La iluminación es fundamental para desarrollar el trabajo. Analizamos la luz natural y la luz artificial. Con la luz natural hicimos un diseño de tal forma que todos los puestos de trabajo y salas de reuniones, etcétera, tengan acceso directo a la luz natural, favoreciendo los puestos de trabajo en zonas cerca de las ventanas. Se introdujeron herramientas de control de soleamiento, porque la luz natural es buena si está bien controlada, pero en exceso también puede ser perjudicial, y más en un país como España, que tiene una latitud donde la incidencia de luz es muy potente. Y también tuvimos en cuenta criterios de diseño a la hora de plantear una propuesta de iluminación artificial. En toda nuestra iluminación está diseñada de tal forma que se cumple, que se regula para acomodarse al ciclo circadiano del ser humano con la luz. Eso significa que el ser humano realmente es sensible a los colores, a la temperatura de la luz en cada fase del día. Cuando amanece, la temperatura de la luz es diferente que en el cenit o en el ocaso, y nuestro cuerpo se va adaptando a esos cambios de temperatura, y cuando la luz tiene la máxima temperatura en el momento de cenit, es cuando nuestro cuerpo está más activo, y según se va poniendo el sol y va cambiando esa temperatura de luz, nuestro cuerpo lo identifica y va bajando su metabolismo. Entonces nosotros ese mismo proceso lo hemos introducido en todas las luminarias de la empresa, por ejemplo, y se mantienen unos niveles de iluminación que permiten que el trabajador siempre sienta su metabolismo se sienta más activo en la fase de trabajo. En la calidad del aire, que es otro valor fundamental, pues evidentemente hemos tenido en cuenta que la calidad del aire sea máxima, con las mejores renovaciones posibles de aire, con filtros, etc. Esto en su momento tuvo mucha importancia para nosotros cuando diseñamos nuestra oficina, desconociendo que un año y medio después de instalarnos en la oficina íbamos a tener la mayor pandemia del COVID por COVID, que es la mayor pandemia que se recuerda en los últimos años, donde ha resultado ser crucial, por ejemplo, la calidad del aire y la necesidad de las renovaciones de aire y de controlar posibles infecciones que pueden venir derivadas de un aire contaminado. Entonces, este tipo de situaciones refuerzan un poco el discurso en ese sentido de poner el foco en medidas que van a mejorar las condiciones de trabajo. Otro aspecto que tuvimos en cuenta es el diseño activo. El espacio activo o diseño activo habla de favorecer el movimiento dentro de la oficina. Esto es una medida contra el sedentarismo, realmente. Está identificado que levantarse, cambiar de postura, moverse, mejora la productividad porque mejora las condiciones de trabajo. Nuestro cuerpo está mejor preparado para trabajar, está en mejor disposición para trabajar si está moviéndose y no si está en la misma posición sentado durante 8 horas seguidas, ¿no? Esto es una parte que hemos tenido en cuenta y se consigue dentro del diseño, pues identificando focos de atracción que hacen que la gente se levante, se mueva, interrelacione, etc. La acústica es otro valor fundamental para conseguir un confort adecuado.
Igualmente, nosotros, cualquiera identifica que los ruidos o las distracciones por ruido pues, pueden llegar a molestar y perjudicar el trabajo diario. El diseño es otro valor que tuvimos en cuenta. Al final parece una tontería, pero realmente el encontrarse en un espacio atractivo, confortable visualmente, etcétera, bueno, hace que uno se sienta mejor y su percepción del espacio es mejor. La biofilia es otro punto a tener en cuenta. La biofilia entendida como la conexión del ser humano con la naturaleza, que también está demostrado que mejora la sensación de confort, el encontrarte en espacios donde tienes visuales de larga distancia, puedes ver el paisaje en profundidad o ver naturaleza, ver plantas, elementos que te evocan a la naturaleza o a elementos naturales como piedra, madera, etcétera. La curva, el elemento curvo también supone una conexión con lo que identificamos como elementos naturales, y todo esto nos hace sentirnos mejor. Por supuesto, los servicios, el estar en un entorno donde sea accesible a distintos servicios y amenities, desde espacios para comer o facilidades para comer, para hacer ejercicio, para transporte, salas de concentración, espacios de dispersión, etcétera. Pues todo eso aporta un valor al espacio. La climatización como un elemento fundamental también en los controles de temperatura, condicionan el que podemos trabajar de una forma más confortable, más a gusto. Y luego el Material Passport, que es la última de todas, que es la que identifica la calidad de los materiales que hemos utilizado en nuestra oficina, en nuestro proyecto, y que hablará y que garantizará un modelo circular a posteriori. En ese sentido, bueno, pues como decía, tenemos el look and feel. El look and feel en este caso para nosotros era muy importante, la imagen que transmitimos como compañía, y cualquiera que entre en nuestras oficinas rápidamente identifica valores que nosotros tenemos como empresa y que no hace falta ni describir en un texto, ¿no? Yo creo que habla claramente de que somos una empresa preocupada por el medio ambiente, por la naturaleza, habla de transparencia, habla de espacios con calidad, con profundidad de vistas, con espacios abiertos, una iluminación cuidada, etcétera. Es una forma de transmitir valores con la imagen propia, ¿no? Intrínseca. Y luego el diseño igual. El diseño, hablamos de diseños pues que favorecen la relación entre trabajadores, los espacios están todos comunicados, se ve constantemente qué ocurre en distintos espacios, se favorecen espacios para la comunicación entre trabajadores y con otros personas que vienen a visitar nuestro espacio y a compartirlo con nosotros. Al final son criterios de diseño que favorecen los objetivos que tenemos fijados como empresa. El diseño biofílico, como comentaba antes, hemos tenido en cuenta la utilización de productos como maderas, y las moquetas imitan suelos pétreos como con musgo, etcétera, que también transmiten, la selección de materiales transmite esa imagen de conexión con la naturaleza. Y bueno, la introducción de elementos curvos también hace que los espacios sean más fluidos, ¿no? En el confort térmico hemos prestado especialmente atención, intentando individualizarlo lo máximo posible, ya que por las propiedades
de cada persona por sexo, por tamaño, por edad, etcétera, la percepción del clima es muy complicada de garantizar, pero bueno, hemos mantenido en la medida de lo posible una sectorización de la climatización para obtener los mejores estándares de confort. En la calidad del aire, como comentaba, hemos tenido muy en cuenta las renovaciones de aire, hemos introducido elementos especiales de filtro o de filtración en lugares donde susceptibles de tener una mayor contaminación en el aire, como puedan ser zonas de reprografía, etcétera. Y luego hay elementos como las plantas, por ejemplo, que han sido seleccionadas también en base a criterios de absorción de partículas volátiles que garantizan esa mejor calidad del aire que vamos a respirar, en definitiva. El confort lumínico, como os explicaba antes, bueno, pues hemos tenido en cuenta la luz natural, como os comentaba, y igualmente tenemos en cuenta la luz artificial, cómo controlarla para mantener unos criterios de iluminación que van más allá de iluminar un espacio con 500 luxes o una zona de paso con 350. O sea, ponemos el foco, nunca mejor dicho, en qué calidad debe tener la iluminación para conseguir las mejores respuestas a nuestros requerimientos de trabajo. La acústica es uno de los factores que más disturban al trabajador. El ruido, las interrupciones, etcétera, bueno, rompen la concentración y también hay estudios que demuestran que, bueno, que una persona concentrada a la que se le distrae, pues tarda 5 o 6 minutos en volver a conseguir la concentración. Si esto ocurre constantemente por ruidos, por molestias, etcétera, al final no conseguimos que nuestros trabajadores estén concentrados, con lo cual la calidad de su trabajo evidentemente va a ser peor. Aparte de eso, toda la oficina por su distribución se ha pensado para que no se agrupen números de trabajadores muy elevados, para evitar bueno, que generen un ruido muy alto. Se han instalado absorbentes acústicos en diferentes espacios, en techos, en paredes, en suelos. La distribución está sectorizada igualmente para evitar una continuidad o un flujo de ruido muy elevado, y realmente hemos conseguido que la sensación de la oficina, aunque haya un nivel de ocupación muy alto, la sensación de la oficina es que no es una oficina ruidosa. Luego, pues espacios que van vinculados o que nos ofrecen servicios adicionales, pues son fundamentales. Desde la típica cantina, donde bueno, ofrecemos todo tipo de servicios a los trabajadores y que bueno, también sirve de espacio de reunión y de bueno, relación con otros trabajadores, pues a la ubicación de la oficina cuando la elegimos, para que estuviese en un entorno fácil y accesible para nosotros. Bueno, es un edificio que además permite otra serie de actividades vinculadas, que son todo al final beneficios para el trabajador y que permiten bueno, identificarnos mejor con el espacio que estamos trabajando. Y luego el tercer punto sería cómo todos estos impactos que hemos pretendido incorporar en nuestro diseño, cómo realmente los medimos y a nuestros trabajadores y a nuestra empresa. Nuestra primera herramienta para poder identificar estos impactos es el pasaporte de materiales Lean to Cradle. Este pasaporte de materiales lo que nos permite es identificar todos los materiales que hemos utilizado en la obra, en nuestra oficina, tal y como contaba antes David, con un nivel de detalle molecular y que nos da las garantías de la salubridad de todos los materiales que hemos instalado y la capacidad de ser reciclados o reciclables. Luego tenemos una ubicación de cada uno de los materiales por peso en toda nuestra implantación, y
estimamos un valor residual de todos estos materiales en un posible ciclo futuro de vida cuando acaben su vida útil dentro de nuestro entorno. Este Material Passport es la primera herramienta que nos va a permitir tomar decisiones en un ámbito de circularidad. Del Material Passport, por ejemplo, pues saldría un resumen aproximadamente como este, donde a nivel de circularidad hemos identificado una segunda vía de recirculación al 81% de los materiales que tenemos instalados, habiendo identificado correctamente el 97% de los materiales que tenemos en nuestra oficina, y el 95,5% van más allá porque son Cradle to Cradle Certified o están validados según las bases de un criterio de certificado Cradle to Cradle. El número total de materiales identificados son 63 toneladas y media aproximadamente, que equivaldría a 10 elefantes adultos. Y luego, cuando nosotros analizamos los materiales, establecemos distintos criterios de clasificación, y uno de ellos es por distintas tipologías de material para tener números más... el peso de los materiales, poder dividirlo en paquetes que nos permita identificar qué materiales tienen más peso y sobre cuáles merece más la pena tomar decisiones o poner más el foco. Pues en este caso hay una mayor cantidad en materiales tipo maderas, sobre todo, y materiales minerales y pétreos, junto con metales. Luego materiales de otro tipo pues realmente bajan bastante. Vidrios también hay un número sustancial, que son realmente propios de una oficina, materiales propios de una oficina, pues por las características de los materiales que se suelen utilizar en este tipo de implantaciones. Y luego también hay una identificación dentro de los materiales que utilizamos, cuáles tienen máximos niveles de salubridad, porque tienen alguna certificación Gold o Platino, y luego, progresivamente, qué materiales, por sus certificaciones de productos, son mejores o peores y en qué cantidades se encuentran en nuestra oficina. Derivado del Material Passport, y una vez que hemos completado la obra, podemos extraer la firma circular. En la firma circular vamos a medir los índices de circularidad de nuestro proyecto, de nuestra obra, que nos va a decir cuánto de circular es todo el material instalado en la obra, valorando sus características propias como material, y luego en los sistemas constructivos, pues la facilidad de desmontaje y descomposición de los propios materiales o de los propios productos. La salubridad de los materiales, también con índices de salubridad en los materiales que instalamos. En este caso, el 95% de los materiales son saludables o con una toxicidad controlada. Ya os digo que esto, analizándolo a nivel prácticamente molecular, según las bases del Cradle to Cradle, identificamos el impacto que tiene nuestra intervención en huella de carbono, los datos que salían en nuestra oficina están en torno a media tonelada de CO2 por cada tonelada de producto instalado, cuando los valores habituales estarían entre 1,6 y 2 toneladas, lo que hace que esté considerablemente más bajo que un producto normal. Y una estimación de valor residual que aquí nos dice cuánto valor intrínseco queda en los productos que hemos instalado. Aquí estaríamos hablando entre un 4,3 y un 6,6% dentro del presupuesto total. Bueno, la circularidad, que la analizamos, como os he enseñado antes, de una forma global, luego también la tenemos analizada por distintas categorías para poder ir al mayor detalle y sobre todo poder aprender pues de cada proyecto que hacemos, en dónde podemos mejorar de cara a proyectos futuros. Pues aquí tenemos las categorías de productos que están más presentes por su masa, las categorías de productos que hay más circulares, que sea la parte de los muebles, por ejemplo, también relacionado con lo que comentaba antes David, de los ciclos de renovación de los distintos
componentes de un edificio, por ejemplo, y luego también identificamos evidentemente los productos que son menos circulares y donde podríamos poner más el foco de cara a posibles mejoras. En la huella de carbono, nuevamente, pues medimos también por distintas tipologías. Hay elementos que generan una huella de carbono probablemente negativa, pues derivada de su origen. En el caso de la madera, pues del origen de la madera, bueno, normalmente suelen generar un impacto positivo en emisiones de huella de carbono al reducir las emisiones durante toda su fase de vida como árbol antes de convertirse en un producto manufacturado. El valor residual, igual hay una serie de herramientas que utilizamos para calcular el valor residual y que nos permite identificar el porcentaje de los depósitos que tenemos analizados en nuestras obras, en qué medida tienen un valor más allá de su vida útil o cuando acabe su vida útil dentro del espacio para el que han sido diseñados. Perdona, Antonio, tendríamos que ir acabando la presentación para Sí. dar espacio a las preguntas. Vale. Te dejo un minuto. Perfecto. Bueno, simplemente la salud de los materiales ya hemos hablado que los hemos identificado y al final el resumen bueno, quedaría en el valor para el negocio que ha supuesto, analizando pues, todos los valores de salubridad de los materiales, reciclabilidad, el impacto positivo en la productividad de las personas por estar en entornos más confortables. Bueno, acaba redundando con una serie de métricas que hemos tenido con consultoras externas a nosotros en un retorno de unos 50.000 euros sobre la inversión inicial hecha. Y nada más. Perfecto, muchas gracias y perdona que te haya hecho acelerar en las últimas diapositivas, pero siempre intentamos ser muy coherentes en la estructura y acabar justo a la una. Tenemos 3 preguntas bastante interesantes, si acaso os las voy leyendo y me decís quién las puede contestar. Lo primero que nos preguntan es que habéis hablado de metodología y criterios para seleccionar materiales. ¿Qué criterios consideráis para seleccionar vuestros proveedores? No sé si David o tú directamente podéis contestar a la pregunta. Bueno, en materiales, para nosotros el criterio que tiene mayor fiabilidad es que tenga la certificación Cradle to Cradle, que es claramente la más restrictiva y la que contempla tanto la salubridad de los propios materiales con un análisis mucho más detallado que cualquier otra certificación y la posibilidad de que esos materiales, esos componentes sean reciclables en ciclos infinitos de uso. Ese es el criterio fundamental que nosotros utilizamos. A partir de ahí, bueno, pues hay más. Perfecto. Otra pregunta, nos comentan, ¿el cambio en los espacios físicos ha contribuido de alguna manera al cambio en la cultura de la empresa? ¿Vosotros lo habéis visto? Sí, radicalmente. Sí, en la relación con el exterior, con nuestros proveedores, con nuestros clientes, es un espacio más acogedor para poder estar con clientes y nuestra relación en ese sentido, por ejemplo, ha cambiado. Y luego la forma de trabajar, pues yo creo que también nos ha permitido adaptarnos mucho mejor a los cambios que ha habido a consecuencia del COVID, por ejemplo, en cuanto a trabajo en remoto, la forma de relacionarse dentro de la oficina, etcétera. Y la forma de trabajar en sí, ¿vosotros veis que, no sé, que es un entorno más relajado? Sí, o sea, en general es un entorno más relajado, aparte del estrés que tenemos en el día a día, pero Todos. la posibilidad de trabajar de forma colaborativa, el tener a los compañeros de una forma más accesible, cerca, eso realmente se ha notado. Sí, yo creo que lo que comentaba Antonio, ¿no? de la
los espacios activos, la capacidad de conexión visual entre todos los ámbitos, ¿no? A la hora, ¿no? Pues depende si vas a enviar X mails o hablar con alguien, te desplazas, entonces ese desplazamiento que vas recorriendo la oficina, compartiendo con los compañeros, ¿no? Te hace no estar solo en tu puesto de trabajo, sino que fomentar esa interacción, ¿no? Eso es muy importante. Genial. Había otra pregunta que decía, ¿ya habéis recirculado materiales de algún proyecto en concreto? ¿Cómo se usa el pasaporte de materiales? A ver, recirculado como tal, estamos en proceso, es decir, tenemos la herramienta, que es el pasaporte, que nos permite tener ubicados la cantidad, los materiales y poder hablar con diferentes proveedores, que a veces son los mismos fabricantes, ¿no? Que han cambiado en su diseño el producto o a veces no. Y estamos ahora estableciendo estas relaciones con los diferentes fabricantes y proveedores para establecer lo que hablamos antes, ¿no? de ese ecosistema. Estamos en ello. Genial. No sé si hay alguna otra pregunta. Por mi parte, yo quería preguntaros un poco cómo influye realmente, lo habéis explicado, ¿no? Pero la calidad ambiental, la gente cuando realmente colocáis más plantas, espacios más abiertos, más verde, por decirlo de una manera, ¿lo habéis notado la diferencia realmente en los ocupantes, en las personas que están en la oficina? Sí, pero es una percepción intuitiva, no es consciente. ¿Esto se podría medir de alguna Sí, forma? eso se mide, por eso hicimos la encuesta con Lisman. Lisman hace una serie de preguntas y acaba midiendo la percepción. Entonces, y esa percepción se traduce en impactos concretos en productividad. Pero hay muchos impactos que nos llegan, que asimilamos inconscientemente y que nos hacen estar más confortables. Pero es muy complicado. Claro, por eso te lo preguntaba, es bastante complicado de medir, ¿no? Claro, entonces no se puede medir si la planta que está encima del mueble al lado de tu mesa te está impactando positivamente. Lo que mide es todo el global, cómo impacta. Entonces, al final tu percepción es única, que viene condicionada por muchos distintos aspectos o por muchos distintos inputs. Que puedes tener un espacio fantástico y maravilloso y no te han subido el sueldo en 2 años y vienes cabreado como un mono. O sea, te da igual si hay plantas, si hay luz natural y todo. Pero dentro del espacio se pueden generar un entorno que mejore esa percepción. Y pasa que se mide de forma global, no particular. Claro. Y en temas de eficiencia energética, ¿cómo veis el espacio en sí? ¿Cómo la reforma del espacio sirve para mejorar la eficiencia energética? En una implantación de oficina realmente no es fácil el controlar la eficiencia energética porque el impacto no es tan grande. Los consumos que hay de iluminación pues se regulan evidentemente pues con controles de la intensidad de luz, con apagados cuando ya no se utiliza el espacio, pues en la selección de componentes desde máquinas o impresoras, etcétera, pues se han ido eligiendo las que tienen menores consumos. ¿Y el aire acondicionado y la calefacción? ¿Cómo lo veis? ¿Con estas plantas es menos necesario poner más potencia? El aire acondicionado, al final nosotros nos implantamos un edificio, el aire acondicionado, la general la controla el edificio. Entonces nosotros lo que tenemos son muchos elementos de control para que se climaticen en la medida posible los espacios necesarios y no esté todo climatizado o todo apagado. Pero eso lo consigues realmente con sistemas de control secundarios, porque la troncal, ¿qué es lo que realmente supone un ahorro energético? El que haya una máquina general y que da servicio a todos los usuarios y no tenga cada uno su sistema. No sé si conoces aquí en Barcelona, no sé si conoces tú o David, que existe Districlima en el distrito, que es
¿Veis vosotros en Madrid o en otros espacios que se estén haciendo empresas de este tipo o veis vosotros como de futuro para esas empresas? Para los edificios, básicamente. Pues en Madrid ahora mismo no soy consciente de ningún proyecto. Sé que se han hecho cosas, se han pensado cosas para la parte de la parte esta de Chamartín, que se va a hacer para tapar las vías, etcétera. Pero no hay un proyecto como el 22 No, el Disticlima, me refiero. No sé si conoces. Sí, Disticlima lo que hacen conozco. es calentar el agua Sí, y hacerla circular directamente desde un espacio a todas las oficinas. Aquí no se ha hecho ningún proyecto. Es interesante, yo conozco el de Barcelona, lo estuve en algún proyecto que hemos tenido allí, teníamos que conectarnos a la red, etcétera, y bueno, es interesante. Perfecto. Genial, pues si no hay ninguna pregunta más, pues ya lo dejaríamos aquí. Parece que no hay ninguna pregunta más. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias David y Antonio por vuestras presentaciones. Que sepáis que esto se ha grabado en vídeo y lo vamos a colgar, si nos dais permiso, en YouTube, y si nos queréis hacer circular las presentaciones, pues también. Gracias a todos los asistentes y nos vemos en el siguiente. Muy bien, gracias a vosotros. Adiós. Un placer, hasta pronto.